inmediato a recibir a nuestra próxima invitada. Es la doctora Cristina Balinotti, escritora, analista internacional y conferencista argentina. Es psicóloga experta en temas sociales y familiares y hoy se encuentra en Buenos Días, América. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, un placer. Buenos días para toda tu audiencia. Hoy estamos hablando de este tema que ocupa especial atención, doctora, y tiene que ver con la epidemia de soledad que afecta a millones de estadounidenses y le preguntamos, ¿por qué es tan peligrosa? Bueno, es altamente peligrosa porque tiene una apoyatura en el cerebro. Tú sabes que existen las neuronas de la soledad. Las neuronas de la soledad que están en el núcleo del RAF, en la parte trasera del cerebro, están muy tranquilas cuando estamos conectados con amigos, con gente que amamos. Pero cuando estamos aislados, empiezan una actividad vehemente para poder justamente avisarnos que hay algo que no está bien. Y ahí nos surge este sentimiento de soledad, este sentimiento de que necesitamos estar con los otros. Y empieza a ser mella en nuestra salud. Puede llevar a sentimientos, a cuadros de depresión, a cuadros de ansiedad. Pero no es solamente el tema de la soledad, digamos, desde el punto de vista neurológico. También sabemos que hay una soledad o una predisposición hereditaria. En la Universidad de California nos indica que hay un 37 a 45% de la población mundial que tiene esta predisposición a la soledad. Son estas personas que nunca están conformes, que siempre están caídas, que protestan por todo. Entonces, eso. Y después está el resto, resulta de la interacción entre la cultura, que vivimos acá, particularmente en los Estados Unidos, muy individualista, una cultura con poco conexión con lo espiritual, sin Dios, y con un frustrado sentido de la vida, porque el sentido que le da es exclusivamente trabajar y hacer dinero. Entonces, esto puede llevar también al sentimiento de la soledad, sumado a que no tenemos relaciones humanas, vivimos trabajando y nuestra conexión más rápida es justamente el celular todos los dispositivos virtuales. Y después, lógicamente, esta cultura y esta sensación que nos da vivir en esta cultura se une desde ya con la conformación neurológica de nuestro cerebro. Y nos hace mucho daño, a tal punto que hay estudios que indican que es responsable en un 50% de la demencia, 29% ataques cardíacos, 34% de strokes. Vale decir que realmente tenemos que repensar esto, pero no es por la pandemia, es la vida que llevamos. Fíjate que en 2019, si tú ponías en un buscador o en Google, me siento solo, o qué es la soledad, había en 63 segundos 10 millones de personas conectadas haciendo casi las mismas preguntas. Vale decir que significa algo para nosotros bastante importante estar conectados socialmente. Nuestro cerebro es social, no solo por esto que nos advierten las neuronas de la soledad, sino también porque nacemos para estar con los otros. De hecho, la primera sociedad humana es con mamá. No podemos sobrevivir sin el otro. Y lo que está proponiendo esta cultura acá en Estados Unidos es eso, estar todos muy solos, con proyectos individuales y sin ocuparnos demasiado de los demás. Doctora, lo que usted dice es muy interesante y también, bueno, viene de unos años para acá que ha aumentado todo esto y que ya se está considerando como un problema de salud pública, que además está afectando mucho más a los jóvenes. Ahora también, por supuesto, a los adultos mayores que puedan sentirse en un estado de soledad, pero está afectando mucho a los jóvenes y cada vez de edades más cortas. ¿Qué es lo que está pasando con ellos y cómo poder ayudarlos para que pues no pueda estar ahí ya luego vinculado a un momento de depresión, de ansiedad y que pueda ser mucho más dañino para ellos? Bueno, el cerebro de los jóvenes, de los adolescentes, es un cerebro muy inmaduro.
De hecho, sabemos a través de las neurociencias que termina de madurar el ser humano, el cerebro, y esto es sorprendente a los 30 años. Todos dirán, qué barbaridad. Pero sí, es así. Hay estudios en el Colegio de Londres, liderados por una gran científica, que nos indican que justamente esto sucede en el cerebro. Cerebro inmaduro que no ha terminado de madurar, y entonces necesita mucho la apoyatura de la familia, aunque el adolescente se muestre como que nos rechaza a los padres, pero en realidad necesita mucho la comunicación, este cerebro social que se está desarrollando en el adolescente, y que nosotros tenemos que tolerar sus actitudes, tenemos que guiarlos, darnos cuenta que además en la adolescencia ya los padres no están como prioridad en la vida de ellos. Necesitan modelos identificatorios que están fuera del hogar. Por ejemplo, en el grupo de los amigos. Ese es el grupo de pertenencia de ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde aprenden cosas que realmente no queremos. Bueno, si las aprenden, por lo menos que tengan un lugar en el hogar donde charlarlas, donde por lo menos poder saber qué hay en la mente de ese niño. Pero claro, si no estamos nunca en la casa y los dejamos a merced de los celulares o a merced de nuevo de la soledad, de una soledad impuesta, digamos, que desde mi punto de vista es una suerte de abandono invisible, ¿no? Físico, pero los padres no lo quieren abandonar, quieren a sus hijos. Doctora, pero yo encuentro, y discúlpeme que la interrumpa porque nos queda muy poco tiempo, pero yo encuentro algo muy curioso. Hay muchas personas que dicen, a mí me gusta la soledad. Yo disfruto estar conmigo, no estoy sola, estoy conmigo. Y mi mejor compañía es Dios, se refugia mucho en la fe. Pero ¿cuál es el efecto que puede provocar la poca interacción con otras personas? No socializar, tener una rutina que te invita a estar contigo, sí, pero no exteriorizar lo que sientes o compartir las cosas de la vida. ¿Cuál es el efecto que eso produce? Y va a depender, porque si es una soledad electiva, necesaria, por ejemplo, para la autorreflexión, si es una soledad para escribir un libro, para todos procesos en los cuales necesitamos un tipo de soledad, hay un equilibrio allí, porque en un punto la persona va a buscar integrarse con amigos, pero va a estar mayoritariamente solo o sola en su tarea. Pero la que puede ser perjudicial es la soledad por una psicopatología, es decir, por una enfermedad mental o por un trastorno de personalidad, que sabemos que muchos trastornos de personalidad cursan con necesidad de aislamiento. Entonces ahí nos tenemos que preocupar mucho y la familia llevarlo inmediatamente a un profesional de la salud mental. ¿Y cómo lo sabemos, doctora? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que hay un trastorno de personalidad, por ejemplo? Y bueno, porque el individuo no quiere, el familiar no quiere salir con nosotros. Si es un joven, por ejemplo, antes le gustaba salir de niño, pero de pronto empezó a desarrollar esta actitud de no, yo no voy, yo me quedo, yo me encierro, la puerta cerrada, cambia de amistades, a lo mejor no tiene el mismo desarrollo académico que antes. Y en el adulto es lo mismo, en el adulto ya no disfruta, hay una falta de placer en las cosas que antes disfrutaba. Entonces puede estar transcurriendo una depresión que puede ser subclínica, pero puede ser clínica, es decir, que necesita y amerita la atención de un profesional de la salud mental. Claro, doctora, ¿dónde podemos conseguirla? Unifamilia.com, mi canal de YouTube, los invito a suscribirse, donde están todos estos temas desarrollados. Y a balinotti.com, mi website, y luego si colocan mi nombre, estoy en todas las redes sociales. Cristina Balinotti con doble T para que la puedan conseguir con rapidez. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana y por darnos tantos datos interesantes y el enfoque a este tema que hoy hemos abordado como tema del día. Que tenga bonitos jueves. Igualmente para ustedes, un placer. Un abrazo allí. Abrazos.